segunda semana y como el cuarto día, para aquellos que no trabajan sábado, de esta reapertura en su primera fase. Y quiero primero enfocarme en la Romana. ¿Y por qué en la Romana? Ustedes saben que hubo una intervención de parte de Salud Pública por un foco de infección surgido en la cárcel allá, donde un día se presentaron 76 casos. Hasta el momento, en la Romana hay 447 casos y 7 fallecimientos. Que a propósito de la cárcel, preguntábamos, ¿cómo es posible que se produjera este foco de infección en momentos en los cuales la Procuraduría y las autoridades, las diferentes instituciones de salud han intervenido a las cárceles por el problema del hacinamiento para evitar y han hecho muchas pruebas, han aislado a los positivos y a los que están en una situación vulnerable en centros destinados para esos fines? O sea, se han tomado medidas preventivas. Entonces me dijeron que lo que pasa es que mezclaron. Esta no es una verdad absoluta, pero es una versión que recogí. Mezclaron entre los presos que estaban detenidos en el lugar con personas detenidas en redes que estaban en la calle contagiados, aunque no se supiera, y esa mezcla provocó la infección. Entonces, ¿por qué también me voy a hablar de la Romana, aunque el operativo terminó el sábado? Dicen las autoridades que más o menos la situación está bajo control. Por la protesta que hay allá, por el retraso en las pruebas. Yo no me recuerdo cuál de nosotros, alguien del equipo comentó hace unos días, ya no hay protestas por el retraso para realizarse pruebas. Ustedes se recuerdan que en los primeros días llamaban con nombre y apellido, vivo en tal sector, tengo tales síntomas y no hay manera de hacerme la prueba. Pues en la Romana está ocurriendo. El comunicador Edwin Trinidad protestaba por eso y llamaba la atención del Ministerio de Salud Pública, del director del Servicio Nacional de Salud, pidiendo que agilizaran esto. Y yo me comuniqué con él y le dije, Edwin, pero ¿cómo es posible esto? Esto parece una situación de principios de la pandemia, no de ahora. Le dije, dame nombre y apellido para poder documentar esto. Y me habló específicamente de esta señora, Fiordaliz Herrera. La señora Fiordaliz Herrera tiene varias décadas, está dentro de ese segmento vulnerable. Su marido, que tiene insuficiencia renal, está positivo y está interno por esa condición en el Hospital Nuestra Señora de la Altagracia, en Higüey, en el ENSA. Ella tiene todos los síntomas, altas fiebres, dificultad respiratoria, y su neumólogo le hizo una placa del tórax, entonces todos los síntomas es positivo, solamente falta la confirmación de parte de la prueba para entonces iniciarle un tratamiento específico, porque hasta ahora ha sido como algo preventivo. El martes pasado solicitaron las pruebas, que le hicieran las pruebas y todavía dice, el único mensaje que recibimos del laboratorio de referencia es pidiendo excusas por no haber podido ir todavía. O sea, ya mañana será una semana más los 2 días que me decía Edwin, que generalmente tardan en entregar los resultados, tendríamos 9 días de retraso para poderle aplicar un tratamiento específico en caso de ser positivo al COVID-19, como sospechan los médicos que le están tratando. Es el caso de la señora Fiordaliz Herrera, y cuando Edwin hace esta denuncia, muchos médicos dicen que ese es el pan nuestro de cada día. En la Romana hay que esperar más de una semana para que realicen pruebas solicitadas por los médicos y personas no que sospechan porque tuvieron contacto con alguien positivo. No, 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 no. Personas que tienen síntomas específicos y personas que por la edad o por otra condición de salud son vulnerables. Ojalá que se pueda atender estos casos. ¿Cuál es la situación del COVID al día de hoy, 25 de mayo? A nivel mundial, tenemos más de 5 millones de personas positivas, muertes más de 340,000, recuperados más de 2 millones, una tasa de letalidad a nivel mundial de 6.33 y 214 países afectados. El segundo país con más casos ya es Brasil, y en Estados Unidos ya tenemos más de 1,5 millones de positivos y nos acercamos a la cifra de 100,000 de recuperados. Aquí en el país, en el boletín número 66 de ayer, los confirmados alcanzan la cifra de 14,801 personas. Casos nuevos, 379.
No hubo fallecidos en ese último boletín, pero el total de acumulados de muertes, 458. La tasa de letalidad sigue bajando, ahora es 3.09%. La tasa de positividad igual sigue bajando, es 19.13%. Y en cuidados intensivos hay 122 personas. El número de pruebas nuevas realizadas en este reporte, en este boletín número 66, fue de 2.585. Vamos a ver los datos del boletín de hoy. Mientras tanto, que recordamos que esta semana algunos días se harán rueda de prensa y otros días solamente se subirá el boletín a la página oficial del Ministerio de Salud Pública. Mientras esto ocurre, que dice la OMS, sí, es cierto, el número de muertes ha bajado, pero sigue aumentando el número de positivos. Más o menos un promedio de 100,000 casos diarios se reportan a nivel mundial. Y en el país, quiero destacar la posición del doctor José Joaquín Puello, que dice que él, al igual que otros médicos, se opusieron, no están de acuerdo con que se dispusiera la reapertura el pasado miércoles con los números que se ofrecen a nivel del COVID-19. Dice, hay muchos médicos que no estamos de acuerdo con esta reapertura dispuesta por el gobierno a partir del pasado miércoles 20. Dice el doctor José Joaquín Puello que el nivel de hacinamiento y el nivel de educación de nuestro pueblo pueden hacer que el virus haga estragos en estos momentos. Para él, lo indicado era fortalecer las medidas restrictivas, no disponer de la apertura. Él reconoce que de seguro que las autoridades recibieron presiones a nivel económico y a nivel político. Por eso yo entiendo que fue positivo la consulta de diferentes sectores porque era un riesgo de todas maneras disponer la reapertura o posponerla. Y por eso, qué bien que el presidente habló no solamente de covidianidad, un neologismo, un término nuevo que él aportó a nuestro léxico, sino también de responsabilidad compartida. Y por eso hay que recordar, si usted no tiene que salir a la calle, quédese en casa. Si usted puede mantener el teletrabajo, hágalo para que no se aumente el riesgo de contagios. Ya finalmente, dos o tres asuntos. Primero, estamos atentos a la investigación que dijo el director de la policía, el mayor general Ney Aldrin Bautista, que se está haciendo en Capotillo. Ustedes recuerdan el tiroteo de la semana pasada y cuál es el rumor. ¿Qué dicen? ¿Cuál es la versión? Que ese tiroteo surgió porque supuestamente agentes que protegen a los narcotraficantes incautaron marihuana y le pidieron una cuota para protegerlos de adelanto. Dice el director de la policía que antes de ese operativo ya se habían separado de la institución cerca de 5 agentes policiales por inconductas, que se está investigando y que se va a sancionar. Lo que nos llama la atención que él dice, las denuncias deben hacerse con responsabilidad, fulano de tal. Esto no es tan fácil, mayor general, esto no es tan fácil. La gente tiene miedo. Recordamos en un programa que hicimos en Capotillo cómo líderes comunitarios denunciaban que los jóvenes allá, muchos de ellos, se cosían los bolsillos de los pantalones para evitar que le metieran drogas y entonces armarles un expediente con el afán de algunos agentes de llenar la cuota de personas detenidas. Entonces estamos atentos a esta investigación. Por otro lado, mucho rechazo ha provocado esta contaminación visual de la ciudad. Hay muchos candidatos ensuciando la ciudad, colocando afiches en los postes del tendido eléctrico, en los llamados palos de luz, tanto aquí en Santo Domingo como en otros puntos. Y lo que más llama la atención, primero, que uno pensaba que esto era cosa del pasado. Y segundo, que hay muchos candidatos jóvenes. Joni Estrella, Orlando. No, por favor, Orlando Jorge, Omar Fernández, por favor, modernícense que estamos en el siglo XXI. Y ya el último punto, Julio, que es muy importante, alguien de la audiencia de Sol de la Mañana que nos escribe. ¿Cómo podemos resolver, dice esta persona, la situación de los padres que tenemos niños pequeños? Bien, reapertura, fase 1, los dos, papá y mamá, podemos ir a trabajar. ¿Y con quién dejamos los niños? Si las escuelas preescolares están cerradas,
Si las empleadas que trabajan en el hogar no pueden venir a trabajar todavía, si tenemos que mantener la distancia de nuestros niños con los abuelos. En el caso de que haya abuelos que tengan capacidad para cuidar a estos nietos, no pueden acercarse. Entonces me decía este señor, ¿tendremos que uno de los dos renunciar a nuestros trabajos? ¿O podrá lograrse flexibilidad entre los empleadores y con la intervención del Ministerio de Trabajo que se permita cierta flexibilidad para que papá y mamá puedan seguir trabajando y que los niños no se queden en la casa solos? Dejo la interrogante, agradezco este planteamiento que hace este oyente de Sol de la Mañana y ojalá entre todos y poder encontrar una solución más adelante. Con esto concluyo, Julio. Cambio y fuera.